Estás escuchando Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast, episodio 4, Infertilidad y mi experiencia de 8 años. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para platicar y grabar este podcast para ti. Hablaremos de pop culture, relaciones humanas, literatura, desarrollo personal y mucho más. Escúchanos aquí, en Asuntos y Rollos de Hermanas, el podcast. Pues, hola amigos, estamos en otro episodio del podcast. Este episodio vamos a hablar de infertilidad y mi experiencia en cuanto a este tema. Así es. ¿Por qué escogimos hablar de esto el día de hoy? Yo creo que porque hemos visto que es un tema del que no se habla a veces suficiente dentro de la iglesia. Hemos visto que es un tema al que muchas mujeres les duele y que no siempre sabemos manejar contacto, ¿no? Porque estamos en una iglesia donde siempre hablamos de las familias son eternas, siempre hablamos que nuestra misión de venir a este mundo es tener hijos y multiplicarnos y todo esto. Pero yo creo que no siempre tenemos en mente que hay personas que no pueden tener hijos o que les cuesta trabajo y queríamos tener una conversación sobre esto, ¿no? Y nos ayuda que Cintia es alguien que ha pasado por esta experiencia. Yo creo que podemos aprender mucho todos de esto y ver esa perspectiva para las que no nos ha costado trabajo o las que ese no ha sido uno de nuestros problemas en este mundo. Uh-huh. Pues gracias, Lili. Fíjate que hace algún tiempo, no voy a hablar mucho del tema, pero hace algún tiempo tuve una pérdida de un embarazo. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, lo siguiente, yo no soy una persona que en este momento pueda decir que tengo infertilidad porque tengo 3 hijos, ¿sí? Y entonces no lo he experimentado al grado de nunca poder tener hijos, ¿sí? Sin embargo, yo platicaba con mi esposo después de esta pérdida que tuvimos del embarazo hace como 4 años, 3 años y medio, y le decía que yo entendía que el Señor me permitía tener experiencias como probadas, ¿no? De experiencias, porque para mí va a ser más fácil entender a otras personas si yo había probado de alguna manera la experiencia, aunque no la haya probado del todo a gran profundidad, pero como por así decir, una mordida de la experiencia, ¿sí? Entonces, el Señor me permitió tener varias experiencias duras en la vida y una de ellas fue esta de la infertilidad por 8 años, ¿sí? Mi esposo y yo nos casamos cuando yo tenía 21 años. Sí, estaba súper chiquita. Estaba yo una niña, porque ahorita hoy que lo veo pienso, wow, qué joven estaba. Sí. Y sí queríamos tener hijos, la verdad, siéndote muy honesta, queríamos tener hijos rápido. Y no se nos daba la oportunidad por varias razones y pasamos por 8 años de no poder tener hijos hasta que me embaracé de Rodolfito. Sí. Y lo interesante con la experiencia es que en esos años, en esos 8 años, yo pasé por muchas experiencias como dentro de esa temporada para poder entender un poquito más cuál era mi camino. Cada persona vive un camino diferente. No todas las personas viven la misma experiencia, porque la infertilidad para algunas personas puede ser como la de nosotros, solo un rato. Para otras personas es ya algo permanente. Para otras personas tienen que hacer, por ejemplo, esto in vitro, ¿no? Embarazos in vitro, sin fertilización, algunas cosas así. Nosotros como tal no tuvimos que recurrir a ese tipo de cosas, pero sí estuvimos viendo que eran algunos de los problemas y me hicieron algunas revisiones varias veces. Entonces pasamos por esta etapa de
de ver de la cuenta de espermas, de la cuenta de cómo estaba yo ovulando. Yo siempre he sido muy irregular, entonces también es una situación de así como de irregularidad, nunca sé cuándo estoy ovulando, o sea, ¿no? Esas cosas. Sí. Y entonces, pues checar eso. Y en esa época pasaron varias cosas que para mí fueron de mucha ayuda, ¿sí? Primero, Rodolfo me regaló una perrita que se llamaba Tashi. Yeah. Y Tashi, la verdad es que Tashi fue de gran ayuda para mí durante todos esos años, porque era Momo mi bebé, ¿no? Sí, Yo sí, la sí. llamaba Ijirit, así como... Tal cual. Y, Sí, me acuerdo. y entonces, pues Tashi y yo éramos muy unidas, ¿no? Luego tuvimos la bendición y la oportunidad de tener a Oscar, que llegó primero a nuestras vidas cuando él tenía 13 años. Él es sobrino de mi esposo. Entonces, él llegó con nosotros y se quedó con nosotros, ¿sí? Y cuando él se queda con nosotros, empieza a ser para mí un gran momento de mi vida. Él siempre dice, hoy por hoy, él siempre dice que nosotros le ayudamos mucho y nos agradece muchas cosas, pero yo estoy convencida de que él llegó a ayudarme a mí, o sea, no yo a él. Yeah. Porque si no fuera por él, yo no hubiera cambiado tanto, yo no hubiera logrado tanto Yeah. de esfuerzo emocional, físico, espiritual. Fueron muchas cosas que gracias a que lo tenía a él, pude crecer como persona, como hija de Dios, como ser humano. Yeah. Y realmente él alguna vez me dijo, y tenía mucha razón, él hacia mí. Yo no hablo de que esto sea para todas las mujeres que no puedan tener hijos, no, no estoy generalizando, solo estoy hablando de mi experiencia. Sí. Él me dijo, un día me enojé con él mucho, bueno, me enojaba con él constantemente, pero uno de esos días que me enojé con él, no me acuerdo qué le dije. Yeah. Y él me dijo, tía, ¿no cree que por eso es que usted no tiene hijos? Wow. O sea, así tal cual. Y entonces yo recuerdo que para mí fue muy fuerte lo que me dijo, Sí, sí. pero me hizo reflexionar, ¿sí? Me hizo reflexionar en cuanto a cómo era yo, cómo reaccionaba, qué tan reactiva era, porque yo era muy reactiva, Sí. y cómo tenía yo que cambiar si realmente iba a ser madre de un bebé, cómo tenía yo que ser diferente. O sea, me hizo reflexionar mucho. Y lo recuerdo ya muy grabado porque fue un momento muy fuerte, ¿no? Que te digan, no tienes hijos porque eres una mujer enojona, Sí. gritona, grosera, etcétera. Grosera de palabras, o sea, yo no era grosera de decir groserías, Sí, sí, pero sí. sí grosera de una actitud, sí, grosera. Sí. Entonces, yo reflexioné mucho gracias a esa pregunta que él me hizo. Y realmente él fue para mí la persona que más me ha ayudado a cambiar en mi vida, sobre todo en esos años de mi vida. Wow, wow. Oscar, si nos estás escuchando, ya ves, eres el parteaguas de Sí, Cintia. sí, sí, Había un antes de Oscar y un después de Oscar y sí. nada más volvió a hacer lo mismo. Oscar fue quien me inspiró a trabajar en lo que trabajo. Sí, Oscar es quien me ayudó a darme cuenta que necesitaba hacer cambios en mi vida. Y la verdad es que yo a Oscar lo amo muchísimo. Y, y yo lo llamo mi hijo sobrino, mi sobrino hijo. Yeah. Eh, y realmente lo quiero mucho. Llegó también su hermana y luego su hermana me retó a otros niveles. Pues porque Oscar por lo menos no se quedaba callado, o sea, pocas veces me decía algo, ¿no? Me Yeah. aguantaba y pocas veces me decía algo, pero su hermana no. Su hermana sí me la regresaba. Entonces, ya ella me retaba a otros niveles Sí. emocionales y a otros niveles y gracias a ellos, de verdad que yo estoy convencida que las relaciones con otras personas en nuestra vida son las que nos pulen. Sí. ¿Sí? Son las que nos transforman. Y si nos dejamos transformar por esas relaciones, podemos llegar a ser personas diferentes. Sí, 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 sí. Yo entre más lo pienso, más digo, es que si no fuera por la relación que yo he tenido con esta persona o con esta persona, no serían quien soy hoy, ¿no? Porque te cambian en tu DNA, ¿no? Te cambian dentro, ¿no?
para bien o para mal, depende de cómo lo quieras tú poner, porque realmente depende de tu perspectiva y de lo que hagas con eso, ¿no? Y yo creo que Dios sabía que yo lo necesitaba. Sí. Yo lo veo como que Dios puso claramente las cosas que yo necesitaba para prepararme para ser madre, ¿sí? Entonces me dijo, a ver, tú estás todavía muy Es muy reactiva, verde. todavía no sabes bien lo que estás haciendo, te voy a dejar a que primero pruebes esto, que aprendas aquí, que desarrolles aquí. Y me llevó mucho tiempo lograr llegar al nivel que él necesitaba que yo llegara, ¿sí? Sí, el Señor dijo, tengo estos espíritus para ti, pero todavía no. Pero Todavía no. no, no estás lista. No, yo así lo veo para mí, como hablo de mí, no estoy Sí, hablando sí. que esto sea mi doctrina, ni mucho menos, si estoy hablando de Ni mí es y la de mi experiencia. experiencia, ni es de la experiencia de todo el mundo, ¿no? O Así sea, es, por ejemplo, así es. de hecho, cuando vamos a las escrituras, ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos a varias mujeres no poder tener hijos. Está Sara, la esposa de Abraham. Está Rebeca, la esposa De Isaac, de Isaac. Está Ana, la mamá de Samuel, Samuel, ¿no? Y hay muchas otras. está Raquel, ¿no? La esposa Está. de Jacob. Así es. Entonces, vemos esto repetitivo, pero lo que es diferente es que cada una tiene su historia y cada una lo vive de diferente forma. Lo que tienen en común es que todas confían en Dios, ¿no? En que de alguna forma Dios las prepara, porque son mujeres que, o sea, Sara, pues es la esposa de Abraham, ¿no? De ella viene todo el convenio de Abraham, que el Señor creó con Abraham. Luego, o sea, de Rebeca, es la mamá de Jacob, ¿no? Y dos grandes naciones vienen de los gemelos que ella tiene después de 20 años de esperar, ¿no? Luego vamos a Ana, y Ana no, igual no puede tener hijos, y que, o sea, y en todo su camino lo que ella dice es, te voy a dar a mi hijo Samuel, o sea, eso es para ti, y ahora te lo dedico a ti, Señor, ¿no? Entonces lo que vemos en todos estos es que la experiencia de cada mujer es diferente, pero el Señor está ahí en cada una de ellas. Sí. Y él sabe exactamente lo que cada quien necesita, lo que cada quien necesita en cada momento, ¿sí? Las Sí. experiencias de una mujer son diferentes porque eso es lo que ella necesita, Yeah. ¿sí? Y entonces el Señor, en su gran poder y en su gran habilidad de ver las cosas, nos da lo que necesitamos para crecer en esta tierra, ¿sí? Ya sea que tengamos hijos de acogida, ya sea que tengamos hijos adoptivos, ya sea que decidamos no tener hijos Yeah. y ser mamás de todas las personas, o sea, de Yeah. nuestros sobrinos, de nuestros amigos, de otras personas en nuestro alrededor, porque al final también necesitan amor, ¿sí? Claro. Todos necesitan amor, todos necesitan una persona buena, una mujer amorosa, bondadosa y que pueda dar ese cariño a los demás. Así es. Así es. Ok. Bueno, Ok, pues te digo, ese es un tema que yo creo que sí nos pega a todas las mamás. Digo, aunque no hayamos sufrido tal vez con la infertilidad, ¿no? Pero yo sé que en esos momentos, y vamos a ir un poquito al rapid fire, pero como te decía, en vez de ser rapid fire, va a ser un slow burn, ¿no? Entonces podemos extender un poquito más slow en burn. estas, Me encanta eso ¿no? del slow burn. No. Entonces son más como mis preguntas para ti sobre tu experiencia y te puedes tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Ok, me De lo parece que bien. normalmente nos llevamos con el rapid fire. Entonces, mi primera pregunta es, yo me acuerdo que en esos momentos, cuando no podías tener bebés, ¿no? Y la gente te preguntaba cosas como, ¿y para cuándo vas a tener hijos? Ya tienes 3 años de casada, ya tienes 4 años de casada, 5, y todavía no tienes, ¿por qué no quieres tener hijos? O sea, mucha gente asumía que tú no querías tener hijos y a veces te lo reclamaban de esa forma. O simplemente te pregunto, o sea, nada más por en la capilla, por curiosidad, ¿y para cuándo el bebé? ¿No? Entonces, ¿cómo reaccionabas y cómo fue cambiando? Mm, Creo que, creo que al principio era muy reactiva ante la pregunta.
y quizá me ponía a llorar o quizá decía, es que no puedo tener hijos así tal cual de una manera tajante o Sí. así como para ya no me hablen de esto. Mm. Y después, como que fuimos cambiando, Rodolfo llegó me encantaba Rodolfo como contestaba, la cigüeña perdió la dirección, o sea, esa era su respuesta. Y creo que a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, cuando ya empecé a tener a Oscar, cuando ya, o sea, cuando ya vieron que tenía a Oscar, que tenía a su hermana, Shay, ya como que la gente decía, bueno, o sea, si realmente no, o sea, ya creo que como que ellos solitos como que lo pensaban, si no quisiera tener hijos no tendría estos muchachos. Sí. O sea, como que había como un cierto entendimiento de que si los tenía ellos era porque sí me interesaba tener a alguien en mi vida más allá de a mi Sí. perrita, ¿no? Entonces ya te dejaron de preguntar. Sí, me dejaron, y tal vez porque ya lo sabían, ¿no? Entonces Sí. ya dejaron de preguntar porque las personas obviamente con las que convivimos todos esos años fueron prácticamente las mismas, Sí. ¿no? Pero yo recuerdo que esos años fueron muy interesantes. Fueron años en los que me dediqué muchísimo a trabajar con niños. Trabajé casi 4 años en la primaria de la iglesia con niños ahí y la verdad es que los niños nos la pasábamos bomba, jugábamos fútbol, básquetbol, hacíamos canciones, declamábamos, jugábamos, o sea, nos la pasábamos increíble y la verdad Sí. es que yo recuerdo que mucho de mi amor lo pasé para mis niños y luego trabajé mucho con la juventud en esos años. Y entonces también, o sea, era estar con los jóvenes, dar clases de seminario, o sea, presentar mujeres jóvenes y salir con ellos, y nos íbamos a los museos, aquí, allá, o sea, al cine, acá. Entonces, la verdad es que yo disfruté a los campamentos, o sea, yo disfruté muchísimo esa parte de Sí. poder tener esa flexibilidad que no hubiera tenido, obviamente si hubiera tenido un bebé, difícilmente hubiera podido hacer tantas cosas como las que hice en ese tiempo. Sí. Y disfruté mucho esa parte, o sea, la parte de poder maternar a muchos jóvenes y niños que tuve la posibilidad de tener en mi vida y con muchos de ellos todavía tengo relación, una comunicación o un cariño bonito, ¿no? Que cuando Sí. saben de mí o me ven y se emocionan, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, sí, o sea, es difícil, creo que es difícil cuando te preguntan algo así, tiene uno que saber mucho cómo pregunta. Y bueno, tendríamos que hablar también tal vez de cómo se podría contestar a alguien o decir a alguien. Yo tengo una entrevista que le hice a una gran amiga mía que se llama Cindy Virgin en mi canal de YouTube. Sí. Pueden ir a verla. Ella habla de su experiencia de ella. Y alguna de las cosas que ella me cuenta es que tomar las cosas con humor ayuda. ¿Sí? Yeah. Y quizá otra de las cosas es como no, como no decir, como no preguntarle a alguien también. O sea, si alguien no puede tener hijos o no ha querido tener hijos o no es No, asunto tuyo. ¿Sí me explico? exacto. Entonces, es algo que es asunto de la pareja. Y creo que lo más prudente es no decir nada. Eso es lo más prudente, no comentar nada, no decir nada, confiar en que ellos saben lo que están haciendo y dejarlo a ellos. Eso es lo ideal, ¿sí? Sí. Siempre lo ideal es no decir nada, no comentar nada, no preguntar nada. Y es que a veces estamos en esta sociedad acostumbrados a, ¿para cuándo te casas? Y entonces a las personas que no se han casado, insistiendo en que se casen. A Yeah. las personas que ya se casaron, ¿cuándo vas a tener un hijo? Sí. ¿No? A las personas que ya tuvieron un hijo, ¿cuándo vas a tener el segundo hijo? O sea, es como ¿Y cuándo la cansado. parejita? Sí. Ajá, sí, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que no deberías preguntar. En mi opinión, creo que es muy intrusivo y a Sí. menos que la persona tenga el deseo de contarte y compartir contigo su experiencia, que salga de esa persona a contarte, Okay. no tú ir y preguntar. Entonces la recomendación es, si la persona lo trae a la mesa y te comparte algo, entonces pues ya es una invitación a hablar del tema. Pero si no, pues mejor ¿para qué? ¿Para qué? Si no, o sea, it's none of your business, como dijeron en inglés, ¿no? Sí, así es, no es tu, ¿cómo es? No es tu asunto, no es tu Sí, asunto, sí, entonces déjalo ir, ¿sí? sí, Esa es la recomendación principal. Y la otra recomendación es, si alguien te dice algo de este tipo y te empieza a contar
solo escucha. No Sí. tienes que tratar de arreglar la cosa, porque entonces empiezas a decir también como, ay, y que no has ido al doctor, o que no has hecho esto, o que no has hecho lo Claro. otro, y es así como, o sea, no, generalmente No, una persona que se abre a contarte esto, no quiere que le des un montón. Ya, y ella pensó de todas las opciones que tiene, ya lo ha investigado. O sea, si es algo que le duele, que está en su mente, créeme, está Google, tú no sabes más que, o sea, no sabes más de lo que ella ya pudo haber investigado, ¿no? Entonces, a menos que te esté diciendo, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que puedo hacer? O conoces un doctor que puede ir a ver, bueno, o sea, sí, a menos si, claro, o sea, o sea, si es una apertura para específicamente eso, pues es diferente, pero si no, simplemente quiere que le escuches, así ¿no? es. Sí, y es escuchar solamente y reflejar Sí, y ya, ¿no? Ok, ya, muy bien. No sé si hay la siguiente si quieres. ok. Entonces, ¿qué te ayudó a sobrellevar esa situación, esos 8 años Híjole, de no veías cómo iban a poder tener hijos? yo creo que lo que más me ayudó fueron varias cosas, ¿no? Muchas cosas, diría yo. No, no, uno nada más una, ¿no? Una fue dar mi amor a otros seres vivientes, ¿no? Tanto a Tashi, por eso digo seres vivientes, Sí, como a Tashi, dar mi amor a Tashi, dar mi espacio a ella, abrirme a cuidar a mis sobrinos y quererlos y amarlos, y abrirme también a maternar a otras personas, ¿no? Otros jóvenes y niños que estaban en mi vida en ese momento. Entonces, para mí, el dar de mi servicio, de mi amor a otros fue como fundamental, ¿sí? Esa es como una cosa que me dio mucho. La otra es que siempre conté con el apoyo de mi pareja, o sea, Rodolfo siempre estuvo ahí para mí, siempre lloramos juntos o siempre estaba ahí para mí para yo llorar o contarle mis penas, sí. ¿sí? Entonces, el que él estuviera ahí creo que fue fundamental para que yo pudiera verlo como algo que podíamos hacer juntos, o sea, algo que estaba, que era, estamos juntos en esto, pues que no estaba yo sola en esto, sino estábamos juntos en esto. Y el estar juntos en esto, pues definitivamente nos ayudó a sobrellevarlo y a seguir adelante, ¿sí? Sí. Había veces que yo tenía dificultades, estaba triste y todo, y él me consolaba. Había veces que él estaba triste, yo lo consolaba. Entonces era una cuestión de que mutuamente nos ayudábamos y salimos adelante juntos. No hace una Sí, diferencia si sí, tu pareja está contigo y te está apoyando. así Están es. pasando, es algo que están pasando juntos, ¿no? Uh-huh. Y No. nos ayudó mucho. Otra cosa, fíjate, fue bien chistoso porque en esa época, gracias a que Dios quiso que así fuera, tuvimos otros amigos, ¿sí? Que te estaban pasando también por problemas de infertilidad. Y tuvimos dos parejas, éramos tres parejas en total, que éramos muy amigos y nos juntábamos constantemente. Y no hablábamos del tema tanto, o sea, no era así como que nos reunimos para hablar de la Al hablar de infertilidad, eso, ¿no? Sí. pero hablábamos de otras cosas y nos Sí. llevábamos muy bien. Fueron amigos muy entrañables que hasta hoy tengo muchos recuerdos hermosos de ellos y el juntarnos con ellos, platicar, salir, pasear. Alguna vez fuimos a que nos sobaran a las 3, ¿no? Y fue bonito poder tener esa experiencia juntas, Juntas. Sí. o sea, no sentirnos solas, como yo soy la Ya. única defectuosa, ¿no? Por así pensarlo, Ujú. sino vamos juntas y estamos juntas y lo hacemos, ¿no? Y Ya. creo que tener ese grupo de apoyo, por así llamarlo, fue muy importante también para Entonces, nosotros. crear una comunidad. Y me acuerdo del video que estás hablando de la entrevista que le hiciste a tu amiga, que ella decía, ¿no? Que incluso en Facebook hay grupos de personas que están pasando por cosas similares. O sea, que es ahí que nos ayuda a no sentirnos solos en esta experiencia, ¿no? Sino de tener una comunidad que entiende lo que estás pasando. No tienes que explicar los sentimientos porque ellos saben exactamente cómo se sienten, ¿no? Entonces, ya, yo creo que sí es importante en todo. Conexión, otra vez, conexión. Sí, la conexión es muy importante. Y bueno, lo que hablábamos en otro episodio que vamos a hablar de la esperanza, ¿sí? Esperanza no solo de algún día poder tener un hijo, que podría hablarse así, pero también la esperanza de confiar que Dios sabe lo que hace, ¿sí? Y la experiencia que tú tienes que tener en esta tierra.
Sí, tengo una mentora que ella habla mucho de que tenemos ¿cómo dice? Un diseño pedagógico, cada uno de nosotros en esta tierra. Y que el diseño pedagógico que tenemos, cada uno es diferente porque tenemos que aprender diferentes cosas. Entonces, para los que hemos pasado por infertilidad, pues algo tenemos que aprender de esa experiencia, ¿sí? Para los que han pasado por la adopción, algo tienen que aprender de esa experiencia, ¿sí? Y cada una de estas experiencias de vida son diseñadas para ti, para tu crecimiento personal. Entonces, creo que, sí lo creo, o sea, sí creo que cada quien necesita diferentes cosas. Sí, Y sí, sí. lo que necesitamos hacer es dejarnos guiar por el espíritu, ¿sí? Y recibir la inspiración de qué es lo correcto para mí, para mi familia. No para todos lo correcto va a ser La misma cosa. la misma cosa. Sí. Entonces, es buscar eso. Y para nosotros lo correcto fue tener a nuestros sobrinos hijos, porque eso era lo que nosotros necesitábamos para crecer. Y lo adecuado fue pasar por estos años confiando en el que el Señor sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Yo empecé a estudiar todo lo que estudio antes de tener hijos. No sabía que iba a tener hijos todavía en ese momento de mi vida. ¿Sí? Sí. Y aún así decidí que la experiencia con Oscar era suficiente como para que para que yo pudiera ayudar a las mamás. ¿Sí? Sí. Entonces, sabemos que para algo pasan las cosas así y el Señor sabe. Entonces, yo creo que esa es una. Y la otra es tener empatía por los demás. Y es bien difícil tener empatía. Antes de que yo aprendiera todo esto de la empatía y aprendiera cómo ser más compasiva, Sí. que eso es algo que todavía se sigue aprendiendo, porque no es algo como que ya lo aprendiste, ya Sí, soy sí, compasiva, ya soy no eres empática. perfecta en todas las cosas que vas aprendiendo, o sea, a veces las pones en práctica, otras no. Y recuerdo a una conversación que se abrió con algunas hermanas y esa conversación, alguna de ellas comentaba que era difícil tener hijos, otra comentaba que no quería tener más hijos porque X, Y, Z. Recuerdo que una de ellas comentó que pasó por 3 años de infertilidad. Y yo en mi falta de empatía, en mi falta de capacidad para ser empática, Bueno, yo pasé por 8, dijiste. le dije, eso es poquito. Así le dije, ¿no? O sea, bien falta de empatía, ¿no? Y y la verdad, hoy por hoy lamento haber sido así de falta de empatía. La verdad, hoy por hoy le hubiera dicho, lo siento mucho, debió haber sido difícil para ti pasar por 3 años de infertilidad, cuando lo deseabas tanto. O sea, hoy por hoy hubiera contestado eso, pero en aquellos momentos no contesté eso. Lamento mucho a la persona que le dije eso. Pero en mi mente fue, pues, 3 años es poco, ¿no? Yo conozco personas que pasaron 15, o yo pasé 8, o personas que han pasado, no sé, 20, ¿no? O Sara incluso, ¿no? Los 90 y tantos años. ¿No? Sí. Entonces, pero la verdad es que el dolor de las personas no importa, o sea, a lo mejor puede ser un año, pero para la persona ya es un dolor. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer menos el dolor de los demás y la experiencia de los demás, solo porque mi experiencia aparentemente fue más difícil o más larga. O sea, pero te digo, no lo sabemos y a veces cometemos errores. Somos humanos, entonces todos, y si no, cuando no entendemos estas cosas, no entendemos bien de empatía, no entendemos de compasión y estamos aprendiendo, vamos en el camino. Entonces, digo, perdónense a ustedes mismas si de repente han hecho un comentario que no deberían, no, pero pues ya ahora que saben mejor cómo manejar eso, pues traten de hacerlo mejor. Sí, y ese es el objetivo, ¿no? Aprender a saber cómo manejar ese tipo de cosas de una mejor manera. Por eso lo estamos hablando hoy. Así es, así es. Ok, ya ni sé en qué preguntábamos. En la 3, creo. Sí, la 3. O sea, ¿cuáles fueron las reacciones de otros cuando les decías que no habías podido tener hijos? No, ¿cómo reaccionaban? ¿Y qué te ayudó a sentirte mejor? La mayoría de reacciones eran como de, mejor se quedaban callados, ya no decían nada, así sí, como ya. Que de,
¿qué digo, no? Entonces, la mayoría Sí, ya no decía nada, ya mejor se daba la vuelta, cambiaban la conversación, sí, sí, sí. y ya, ¿no? Este, pero siempre había quien insistía en que tenías que hacer algo, ¿no? O sea, ser activo en, a ver, ¿qué vas a hacer, no? Al respecto, ¿no? Sí, Y creo que siempre viene desde la buena intención, o sea, creo que todo ese tipo de preguntas y ese tipo de comentarios vienen desde la buena intención de las personas, ¿sí? Eh, Nada más que a veces creo que también surgen situaciones que son no tan agradables para las personas, ¿sí? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, épocas en las que había muchos baby showers. A mí no me gustaba ir a los baby showers, o sea, siéntate muy honesta. Era como recordar estas situaciones, ¿no? Y, y Y, veías otras personas embarazadas y decías, chispas, o sea, no, ahora ya alguien más se embarazó, ¿no? Y tú no, sí. ¿no? ¿Hubieras preferido que no te invitaran o eso hubiera sido peor? Híjole, es una buena pregunta. Nunca la No, había reflexionado. Creo que estaba bien que me invitaran. O sea, la invitación era adecuada. O sea, al final tú como persona no tienes por qué no invitar a alguien nada más porque no tiene hijos. O sea, no, sí, invítalos, ¿no? Pero ellos tienen la posibilidad de decidir y no te sientas ofendido si, por si ejemplo, no tienes van, una amiga que sí, no puede tener hijos y no va, no te sientas ofendido. O sea, la verdad es simplemente que si a lo mejor no se siente con ese ánimo, está bien. Es válido también, sí, ¿no? sí, Tener esa apertura. claro, muy buen consejo ahí. Entonces, ¿qué aprendiste personalmente de esa experiencia y esa espera de esos 8 años? Yo creo que de alguna forma ya lo has comentado, pero ¿qué más te parece que aprendiste durante esos 8 años? Aprendí que, que aunque a veces las cosas parece que no son las adecuadas para ti, Ujú. ¿sí? Como que estás diciendo, ah, es que esto no me lo merezco, o yo no esperaba esto de mi vida, o no sé, como renegando, de así decir, o quejándote quizá de la circunstancia, Ujú. eh, hay un plan mayor para ti. Eso aprendí. Aprendí que hay un plan mayor, un ser que sabe lo que sabe y Ujú. que tú no entiendes eso. O sea, creo que eso lo sabes por las escrituras, ¿no? Claro. Pero, pero cuando lo vives, ¿no? Sí. Tienes una experiencia en la que lo vives y dices, wow, o sea, definitivamente mis hijos llegaron cuando tenían que llegar. O sea, cuando yo estaba en un momento de mi vida diferente, con una sensación diferente, con un gozo diferente de la vida, una perspectiva diferente de la maternidad, cuando ya había pasado por muchas experiencias duras con mis hijos sobrinos, cuando ya yo había llegado a un entendimiento de que los hijos se amaban, estaban para amarse y para disfrutarse, no para sufrirse. Yo ya había Ujú. entendido eso. O sea, yo ya había pasado por la experiencia de los hijos son para amarse y disfrutarse, no para Sí. sufrirse. Y entonces viene mi hijo. Y Sí. ahora tengo experiencias distintas con ellos, que digo, wow, o sea, definitivamente si yo hubiera sido la Cintia de los 21 22 años, con un hijo como el que tuve primero, Sí. pobre niño, hubiera Ya. sufrido demasiado, Sí. ¿sí? Entonces, yo agradezco que yo no sabía, eso es lo que aprendí, que yo agradezco que yo no sabía y que yo hubiera ah, lastimado mi experiencia si las cosas se hubieran hecho como yo quería, Sí. ¿sí? Que Sí. realmente el tener la humildad de reconocer, yo no sabía tantas cosas Ya. y Dios sabía mejor que yo, entonces qué bueno que Dios puso las cosas como las puso. Sí. Porque una cosa con la que yo a veces debato en mi propia mente es, no, yo creo en un Dios que no te castiga. Yo creo en un Dios que no te, o sea, que no está ahí para decir, oh, hiciste esto mal, ¡puf! Nada toca esto, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa que la relación es, hago bien, entonces me bendice, y hago mal, y entonces me castiga, ¿no? Pero el Señor realmente no funciona así. O sea, el Señor siempre quiere bendecirte, ¿no? Está esperando la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y a veces percibimos
esas oportunidades como castigos. O no entendemos que, o sea, que el Señor tiene su propio tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es interesante que muchas veces, mucha gente puede decir, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no puedo tener un hijo? ¿Por qué, no? ¿Qué hice mal? Y se te pueden tomar como algo que es personal, o sea, que es personal porque porque es, el Señor no les quiere dar algo que deberían tener, ¿no? Pero cuando cambias tu perspectiva y puedes empezar a entender, pues el Señor tiene sus tiempos y algo tengo que aprender de esto. Me está dando la oportunidad de crecer, me está dando la oportunidad ¿no? De aprender otras cosas. Pero toma tiempo, o sea, toma tiempo llegar ahí, porque es muy fácil decirlo, pero es más difícil realmente aceptarlo, ¿no? En tu propia vida. Sí, Sí. sí, definitivamente no es tan fácil llegar a aceptar, pero cuando ya después estás del otro lado y puedes ver el por qué, dices, Sí. claro, claro, o sea, Es, se es, entiende es, perfecto. es- y eso es algo que me discute mi marido todo el tiempo. Siempre me dice, "Bueno, cuando no está en medio de las cosas, pues no entiende nada, ¿no? O sea, la perspectiva normalmente para mucha gente llega cuando Hasta después. ven hacia atrás y dicen, por esto. Mira todo lo que aprendí aquí, mira lo que logré aquí, ¿no? Pero pues esa perspectiva no, digo, normalmente es hacia atrás, ¿no? No ves la mano del Señor a veces en el momento hasta que volteas atrás y dices, mira, ahí estuvo conmigo todo este tiempo, ¿no? Así es. Um, ok, vamos a pasar a la última pregunta, ¿no? Ya para terminar nuestro podcast el día de hoy. ¿Qué le recomiendas a otras mujeres o padres que están pasando por esta misma situación? ¿Cuál sería tu último consejo? Y ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? Buscar apoyo, buscar grupos de apoyo, conexión, buscar conexión con personas que han vivido algo parecido, que pueden entenderte mejor y que no tienes que dar tantas explicaciones. Eh, Definitivamente mantener la esperanza de que Dios sabe, ¿no? Mejor Ya, y que Él tiene y entiende y tiene un plan para ti. O sea, hay un plan y sí, hay un diseño para ti. Y ese plan para ti a veces no es como tú lo quieres pensar, pero tiene entretejido muchísimas otras cosas que el Señor ve que tú no estás pudiendo ver ahorita. Y duele. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿sí? ya, Solo estoy diciendo que definitivamente hay un plan, ¿sí? Y sí, que confíes y tengas la esperanza de que está ese plan ahí para ti. Y finalmente diría que hay muchas personas a quienes amar, que canalices ese amor, esa bondad, esa maravilla que tienes como ser humano para dar a los demás de muchas maneras. Hay muchas personas que necesitan ya, ser maternadas o paternadas y hay jóvenes, hay niños, hay adultos mayores, hay personas en instituciones, hay personas en hospitales. O sea, la realidad es que hay muchísimas personas que se beneficiarían de esa energía, de ese amor y de esa gran ser humano que eres tú. Y cuando canalizas y amas a otras personas, parece que no, y lo hemos escuchado ya, muchas veces, ¿no? ya, Pero la realidad es que tus penas se sienten menos grandes. ya, Y eso es cierto. ya, ¿no? Entonces, con ese pensamiento, yo creo que nos vamos a dejar por hoy. Espero que, ¿no? Que esta plática les sea de ayuda, que les ayude a tener perspectiva y a tener esperanza de que, ¿no? Que todas las cosas vienen por tu propio bien, de que hay algo que aprender, ¿no? En este mundo que aún en esos momentos pueden ayudarnos. Ah, que nos despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.